proyecto que presentamos en mayo de este año, que es para la conformación, el incentivo y la regulación de los centros de estudiantes para escuelas secundarias y terciarias de los colegios públicos, de las escuelas públicas, tanto públicas como de prestación privada. Fundamentalmente es en base a una vacancia que nosotros vemos en la legislación en la materia. Hay una legislación que data aproximadamente de fines de los 80, 87, 88 en la provincia de Santa Fe, que lo único que hacía era un avance frente a los decretos de la dictadura que prohibían la conformación de centros de estudiantes. Esa ley lo único que hizo fue autorizar la creación de centros de estudiantes, ¿no? El problema es que nunca se llegó a reglamentar, y eso generó que muchos directivos a lo largo y a lo ancho de la provincia, cuando surgía alguna iniciativa de los estudiantes, ¿no es cierto?, para la conformación del centro de estudiantes, dijeran, bueno, que en realidad no había legislación, no estaban autorizadas, cosa que no es cierto, pero la no reglamentación de alguna manera no le brindaba a los estudiantes ninguna herramienta como para poder reclamar efectivamente la concreción del centro de estudiantes, ¿no? Y no obligaba a ningún actor institucional a ninguna acción, ¿no es cierto?, para garantizar el derecho de agremiación. Así que el planteo nuestro es simple, es una ley que garantiza el derecho de los estudiantes a organizarse, a agremiarse, a conformar su centro de estudiantes, más allá de la voluntad de los directivos de un establecimiento educativo, ¿no? Obviamente siempre la colaboración de los directivos va a ser mucho más fácil la cosa, pero en este caso, si no existe la voluntad del Estado, a través de su organismo de aplicación, que sería el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, va a tener la obligación de garantizarle a los estudiantes la plena posibilidad de que conformen su centro de estudiantes, ¿no? Y además dispone una serie de acciones que promueven la conformación de centros de estudiantes, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, si bien no existe un marco legal como el que estamos proponiendo, sí existe un marco legal de similares características en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la época de gobierno de Ibarra, con otras características, pero existe un marco legal bastante ajustado con el tema del centro de estudiantes. En la provincia de Buenos Aires esto no es así, pero una serie de disposiciones del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires generó que se pasara en 3 años de 57 centros de estudiantes en escuelas de la provincia de Buenos Aires a aproximadamente 1050, 1070 centros de estudiantes, ¿no? Lo que hace un crecimiento, creo, del 1800% en la cantidad de centros de estudiantes. Con eso queda demostrado que sí hay una voluntad del Estado en incentivar a través de cursos de formación, talleres, capacitaciones, no solo para los estudiantes, sino los docentes, los directivos. Bueno, se puede avanzar en un órgano que además de ser una escuela de alguna manera cívica, un ámbito de concreción colectiva, ¿no es cierto?, de anhelos de los estudiantes, también forma para al estudiante para de alguna manera para la vida adulta, ¿no? Para pensarse como sujeto de derecho, para poder sostener una posición y defenderla ante sus pares, llegar a acuerdos, también canalizar los disensos, ¿no es cierto? Nos parece fundamental, ¿no es cierto?, la existencia de los centros de estudiantes, y además es una deuda muy importante de la democracia santafesina, ¿no? Y me parece que si hay algo que viene sucediendo desde 2003 hasta acá, es precisamente que hay un compromiso cada vez mayor de los jóvenes en la militancia política, pero es fundamentalmente porque se ha recuperado la idea de que la política
puede y debe ser una herramienta de transformación social, ¿no es cierto? Que no es algo ajeno a nuestra vida cotidiana, al contrario, sino que nuestra vida cotidiana, un montón de aspectos que refieren a nuestra vida cotidiana, a la vida de la comunidad, se definen en la política, deben ser, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso genera que los jóvenes fundamentalmente se vuelvan a enamorar de la política y de las ganas de participar, ¿no? Si uno considera que la política es exclusivamente un ámbito para los negocios particulares o para el lobby de determinados intereses concentrados, etcétera, y no sale de ese círculo, evidentemente no va a enamorar a nadie, ¿no es cierto? Sino a los que estén ligados directamente a esos intereses. Me parece el hecho que se recupere entonces la política como herramienta de transformación ha motorizado a los jóvenes masivamente a la política, y sí, evidentemente, entre otras, el movimiento Evita es expresión de eso, ¿no? Entre otras organizaciones. La reforma tributaria en la provincia de Santa Fe está en la instancia de que ha ingresado el despacho o la media sanción que le dio el Senado a un proyecto que ya era de alguna manera regresivo, ¿no es cierto?, en sus aspectos centrales, y que el Senado ha terminado convirtiendo en más regresivo aún, ¿no? Cuando decimos regresivo es que grava o el grueso de los dineros, ¿no es cierto?, que quiere poner el Estado, disponer el Estado provincial o la conducción del Estado provincial, el gobierno, ¿no es cierto?, de Bonfatti, en función de, hay que decir también, de lo manejo económico que ha venido teniendo y de la necesidad de nuevos ingresos. El grueso de esos ingresos pretende obtenerlo a través de el aumento desmedido, por ejemplo, del inmobiliario urbano, cuando sabemos que el inmobiliario urbano pega fundamentalmente el bolsillo de los asalariados, ¿no? En función de eso, nosotros lo que venimos sosteniendo del movimiento Evita, una posición bien clara desde hace algunos meses, incluso antes de que el gobernador mandara su mensaje a la Cámara de Senadores, y tiene que ver con que en realidad nos pronunciamos antes, porque lo que veníamos sosteniendo es más allá de el aumento de impuestos que quisiera imponer el gobernador. Lo que nosotros queríamos es que había que avanzar no en eso, en un impuestazo, sino en la discusión del sistema impositivo, ¿no es cierto?, en realmente una reforma impositiva, y cargar mayormente a los que más tienen. Cuando decimos mayormente, tampoco estamos hablando de exageraciones, sino de generar que la estructura económica, la estructura tributaria en la provincia de Santa Fe sea un poco más justa a lo que es, que la verdad que hay que decir que ni este gobierno, ni el gobierno de Wiener, ni los gobiernos anteriores tampoco apuntaron a desestructurar este sistema tributario, que para nosotros es injusto porque carga en mayor medida a los sectores asalariados, ¿no? Entonces, en ese marco proponíamos y seguimos proponiendo, en este caso para su tratamiento en diputados, sincerar el avalúo del inmobiliario rural, ¿no es cierto?, llevarlo a la proporción, por lo menos, en que está el inmobiliario urbano con respecto al valor del mercado, ¿no es cierto?, que se calcula que el inmobiliario urbano está en un 20% del valor del mercado, y el inmobiliario rural en un 3% del valor del mercado, ¿no? Y eso se nota en la baja cada vez mayor de la proporción de la recaudación del inmobiliario rural con respecto a la recaudación general. Entonces, lo que planteamos es mínimamente acercarlo y ponerlo a la misma altura que el inmobiliario urbano. Estamos hablando del avalúo, ¿no?, que no se toca en el caso del inmobiliario rural del año 1974. Ese acercamiento para nosotros constituiría mínimamente un acercamiento a cierta idea de justicia, ¿no es cierto?, tributaria. En lo que hace al inmobiliario urbano, determinadas categorías que son las que de alguna manera abonan los sectores medios bajos y bajos, que son de la categoría 1, 2, 3 y 4, que no sufran ningún aumento. Nosotros consideramos además que ya ha venido habiendo determinados aumentos de agua, de distintos servicios que han impactado en esos sectores,
Y después sí, de la categoría más alta, 5, 6, 7, 8, que son las categorías más altas del inmobiliario urbano, fundamentalmente porque se trata de muchas veces propiedades de mayor valor, ¿no es cierto?, catastral, etcétera. Bueno, que en ese caso haga un aporte, pero también progresivo en lo que hace a esas actualizaciones, ¿no? Estamos hablando de la actualización del inmobiliario y no del avalúo, que sí, a diferencia del inmobiliario rural, está mucho, o sea, está, como decía antes, más cerca de un 20% del valor real de mercado, y ha sido actualizada en años anteriores, ¿no es cierto?